Desde el Centro de Noticias en Televicentro, para Honduras y el mundo, a continuación el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente, con Renato Álvarez. Frente a Hola, muy buenos días Honduras, bienvenidos a Frente a Frente. En esta introducción del tema quiero que me permitan unos minutos adicionales este día para presentarles dos noticias. Una relacionada con una decisión que ha adoptado la Presidencia de la República de pedirle a Naciones Unidas que ellos hagan las compras de emergencia. Ante los reclamos y ante el escepticismo sobre el manejo que hacen las instituciones del Estado y que supervisan también las compras del gobierno. Ya vamos a tener los detalles de esa información que ayer adelantamos en el noticiero estelar de Honduras TN5 y ya les voy a hablar de los escenarios en la educación pública para este año. Son 4 escenarios. Ayer se nos informaba de que con una plataforma virtual que no está instalada se iban a impartir las clases. No, todavía eso no está decidido. Hay 4 escenarios en la mesa todavía. Esto le interesa a los papás, a las mamás, le interesa a todos los jóvenes que están en el prekinder, en la primaria, en educación media del país. Así que estén atentos, pero quiero poner ya en pantalla el tema que tenemos para esta mañana. Yo sé que hay mucha gente que no quiere que el gobierno abra la economía, porque priman la salud. Primero la salud, dicen, pero hay otra gente que dice, igual nos vamos a morir si no se abre la economía. Ese es el tema que vamos a tener hoy en debate aquí en Frente a Frente y que nos lo presenta la periodista Gabriela Andino. Gracias, licenciado. Buenos días y de inmediato, así como usted lo indica, le traslado el tema y la consulta de este día. En un país como el nuestro y en las circunstancias actuales, la salud y la economía, de no ser tratadas con un delicado bisturí, se convierten en una pandemia. ¿Qué cree usted? ¿Qué opina usted sobre esto? Le invitamos a que participe a través de nuestras redes sociales @FrenteAFrenteHN en Twitter y Facebook. Vamos ahora con esta noticia que ayer adelantó el noticiero estelar de Honduras TN5. Los cuestionamientos hechos a la actual administración por los procesos de compras en la emergencia sanitaria por el coronavirus ha llevado al presidente Hernández a solicitar el apoyo de las Naciones Unidas para que por medio de la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, UNOPS, por sus siglas en inglés, se proceda a asumir todo el tema relacionado con la adquisición de equipos e insumos durante la emergencia, como un mecanismo que permita generar mayor transparencia y confianza en la ciudadanía. Así lo informaron a Telenoticias fuentes ligadas al Ejecutivo, dado el interés ciudadano y los reclamos por una rendición de cuentas clara y efectiva sobre uso y destino que se hace de los fondos públicos destinados a atender el impacto de la pandemia. Las denuncias y señalamientos hechos sobre los fondos públicos estaría obligando al presidente de la República a buscar el apoyo de Naciones Unidas, quien se encargaría de iniciar procesos más transparentes con proveedores calificados y precios competitivos frente a una emergencia que tiene de rodillas al mundo. Uno de los sectores identificados como un referente moral del país es la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica, que en su último comunicado demandó del gobierno ser transparente en los trámites y procesos administrativos. En ese sentido, los obispos de Honduras indicaron que han escuchado muchas voces cuestionando la forma desigual de la distribución de la ayuda, por considerarla unilateral, partidista y controlada por muchos líderes de barrios y comunidades. La corrupción echa por tierra todo liderazgo y lo lanza de nuevo a la desconfianza y a la ingobernabilidad, cuyas consecuencias son fatales en el país. La Iglesia aboga por crear un organismo de alto nivel que dé seguimiento a las compras e inversiones del Estado.
El gobierno no solo debe confiar en sus propios mecanismos de control, sino que debe incorporar a la sociedad. Estos y otros reclamos habrían llevado al presidente de la República a contactar a la gente de Naciones Unidas para que, como en el pasado, la Oficina de Servicios para Proyectos UNOPS se encargue de todo lo relacionado con las compras de insumos y equipo sanitario en la emergencia, cuyos escenarios para las próximas semanas no serían alentadores si no se logra aplastar el pico de la pandemia en ascenso. Desde el año 2003, Naciones Unidas, por medio del UNOPS, ha desarrollado en Honduras proyectos vinculados a compras y licitaciones del Estado, en especial en el área de la salud, luego en telecomunicaciones y también con otras dependencias del Estado. En materia de medicamentos, en el 2007, en el gobierno del presidente Manuel Zelaya, la Secretaría de Salud rescindió el contrato que se había dado al UNOPS en el manejo de la compra de medicamentos por considerar que no satisfacía las necesidades de ese gobierno, pero posteriormente retornó a prestar sus servicios para adquirir más de 2.300 artículos médicos y quirúrgicos para más de 750.000 beneficiados del Instituto Hondureño de Seguridad Social y para el conjunto del sistema de atención sanitaria de la Secretaría de Salud. En su página web, el UNOPS destaca que otro de los temas en los que trabaja en Honduras es el desarrollo de proyectos relativos a las tecnologías de la información para 5 instituciones estatales, pero también colaboró en el 2016 en un proceso de licitación de Hondutel para comprar sistemas de aire acondicionado, convertidores de medios y módems ópticos, cables de cobre y equipos para medición, entre otros productos. El UNOPS destaca entre sus principales asociados en Honduras al Instituto de Previsión Militar, el Instituto Hondureño de Seguridad Social, el INJUPEN, el INPREMA y la Secretaría de Salud. La Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, UNOPS, es un organismo operacional de las Naciones Unidas dedicado a la implementación de proyectos para el sistema de las Naciones Unidas, las instituciones financieras internacionales, los gobiernos y otros asociados en el mundo de la asistencia humanitaria. Hoy, ante los cuestionamientos que está teniendo la actual administración por las compras de emergencia, donde los casos de Copeco e Invest Honduras están bajo el cuestionamiento público por supuesta sobrevaloración de precios, proveedores de dudosa procedencia, entre otros, el gobierno intenta con la intervención de Naciones Unidas en este proceso bajar los niveles de desconfianza y ofrecer a la ciudadanía una mejor transparencia y rendición de cuentas. Así lo informaron las fuentes a Telenoticias. Lo otro que les decía, este es uno de los temas que adelantamos ayer en el Noticiero Estelar de Honduras, y otro es el asunto de las clases. Ya están terminando de instalarse los panelistas en San Pedro Sula y aquí en Tegucigalpa. Tenemos a un panelista presencial aquí en el set de Frente a Frente para la pregunta que formuló Gabriel Andino y que vamos a repetirla y que será el norte del Frente a Frente de esta mañana. Gabriela. Repetimos la consulta. En un país como el nuestro y en las circunstancias actuales, la salud y la economía, de no ser tratadas con un delicado bisturí, se convierten en una pandemia. ¿Usted qué piensa? A la presentación de los panelistas y el debate en cuestión de minutos aquí en Frente a Frente, antes los escenarios que tiene el sistema de educación pública para este año. ¿Cómo vamos a hacer ante la pandemia? ¿En qué están pensando nuestras autoridades y los dirigentes de los colegios magisteriales y los expertos en educación? El retorno a clases del sistema público de prebásica, básica y media es toda una incertidumbre al calor o el frío de la amenaza de la pandemia, y según algunos sectores de la sociedad civil sobre este tema se pueden hablar muchas cosas, menos de declarar desierto el presente año lectivo. Se tiene que buscar, pero lo que no se puede permitir es perder el año escolar. Eso ni siquiera tenemos que tiene que pasar por la mente, porque si apenas teníamos 3 semanas de haber iniciado la escuela. Lo que nos parece a nosotros desde el COPRUN que lo más pertinente en este momento es que la Secretaría de Educación presente un plan, un programa o un plan
de contención de la crisis. Está claro que el coronavirus llegó para instalarse y aún no se sabe por cuánto tiempo en el país. Y mientras las autoridades de educación empiezan a despertar de esta pesadilla, un grupo de investigadores del Observatorio de la Universidad Pedagógica Francisco Morazán, sin mayor ruido ni parafernalia, hizo un estudio y consultas a más de 31,000 docentes a nivel nacional para tomar el pulso del reto educativo que enfrenta el país. Los docentes del área rural, el 30% dicen que mejor suspender ahorita y se retorna cuando ya las condiciones sean mejores y se repone el año académico teniendo clases en noviembre, diciembre y enero. En el área rural ese es el 30%, en tanto el área urbana solo el 24%. En efecto, este estudio tiene 4 propuestas para continuar con la práctica de enseñanza-aprendizaje. La suspensión de actividades educativas durante el periodo de confinamiento y reposición de las clases al final del año, en los meses de noviembre, diciembre y enero del próximo año, aplicación temporal de estrategias virtuales y retorno gradual a la actividad presencial en la segunda mitad del presente año del 2020, iniciar pronto un proceso escalonado de retorno a los centros educativos combinando estrategias virtuales con materiales impresos, adoptar un calendario estacional que es lo mismo iniciar las clases al mismo tiempo de la mayoría de las escuelas privadas que inician en septiembre próximo para terminar en junio del 2021. El escenario 4 es adopción del año calendario académico estacional o más comúnmente alinearlos a lo que están realizando las escuelas bilingües, que es el calendario de septiembre a junio de cada año. Pero claro, entendiendo de que hay que estar combinando estrategias virtuales y semipresenciales porque la cuestión no se va a normalizar. Las 4 propuestas están sobre la mesa y serán las autoridades de la Secretaría de Educación que determinarán qué zapato le calza mejor al casi desnudo sistema educativo público del país. No se tomará la decisión sin antes socializarlo con las estructuras y organizaciones tanto del sector no gubernamental, que son los centros educativos que tienen diferentes calendarios, unos de febrero a noviembre, otros que tienen calendario anglosajón, y también con la directiva docente. Pero son muchos los que piensan que será materialmente imposible recuperar el presente año lectivo en preescolar, primaria y secundaria del nivel público, pues a esta fecha, 20 de abril, y ya prácticamente acercándose a la cuarentena de inactividad, los estudiantes están en sus casas, pero a la deriva. Pero también el estudio revela las enormes distancias que existen en el sistema educativo nacional en el acceso al Internet de maestros y alumnos, y eso, señalan, impide retomar las clases de manera virtual. Ulises Aguirre, Telenoticias. Ulises, con esa nota informativa en relación a qué le depara la educación pública hondureña, recuerde usted que las privadas vía plataforma virtual están recibiendo las clases. Bien. Solo les presento esta gráfica de un estudio hecho por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada que vamos a abordar en el transcurso del programa. Las empresas ya han tenido que negociar con sus empleados la suspensión de labores. Los empleados por hora o temporales tienen de 5 a 6 veces más probabilidades de que se les suspenda el empleo que los empleados permanentes. Al menos 1.2 de cada 17 empleados permanentes en promedio han sido suspendidos antes de la primera semana de abril. Al menos 1.2 de 4 empleados temporales en promedio han sido suspendidos antes de la primera semana de abril. Solo estoy leyéndole algunos datos que ya van a ser motivo de debate. En 3 meses, el 40% de las empresas encuestadas tienen que cerrar sus operaciones por causa de la crisis provocada por el coronavirus. Ya el 15% ha cerrado. Este número casi se duplicará para fin de mayo. Pueden ver esa gráfica ustedes, 15% ya cerrado, menos de un mes, mayo 28%, de 1 a 3 meses, julio 40%. Esa es la proyección, ¿verdad? De las empresas que ya han cerrado, bueno, que ya han cerrado ya no es proyección, 15%. Menos de un mes de seguir la pandemia, 28%. Si dura de 1 a 3 meses, hasta julio, 40%. Ya les van a explicar bien estos datos los panelistas presentes.
La gran mayoría, 77% de las empresas están buscando financiación para hacer frente a esta crisis. Solo el 59% tiene financiación actualmente. ¿Qué les parece? Bueno, ya, Gabriela, creo que es oportuno que lea el mensaje. Pase usted a la pausa comercial y yo retorno a presentar a mis panelistas, tanto en Tegucigalpa como en San Pedro Sula, y comenzar con el debate. Gabriela. De inmediato, licenciado, invitar a nuestros televidentes a que participen con nosotros en el tema de este martes. En un país como el nuestro y en las circunstancias actuales, la salud y la economía, de no ser tratadas con un delicado bisturí, se convierten en una pandemia. Puede darnos su opinión, puede darnos sus consultas también para ser leídas a través de nuestras redes sociales @FrenteAFrenteHN. Frente a Frente presentó el tema del día. Ficosa, pensando siempre en el bienestar y seguridad de sus clientes, colocan acrílicos en las agencias para brindar un servicio más seguro a sus clientes. Ficosa, siempre un paso adelante. Mi saludo a Edgardo Leiva, que hoy representa al Consejo Hondureño de la Empresa Privada, para hablar de esta temática que ya planteó la periodista Gabriela Andino. Bienvenido, Edgardo. Muy buenos días, Renato y pueblo hondureño. Es un tema controvertido, ¿verdad? Es un tema controversial, porque si usted se va al sector sanitario, no quieren que en este momento se abra la economía, porque afirman que lo peor viene. Ayer el presidente en una comparecencia expresó algo que me llamó poderosamente la atención, es decir, una expresión, no voy a decir que alarmista, y no la voy a calificar de alarmista, porque aquí mismo Elsa Palou y el doctor Manuel Sierra ayer nos decían que el escenario más grave para Honduras son 35,000 muertos. Ese es el escenario más grave. Entonces, no puedo calificar de alarmista la expresión que le escuché ayer y que la repito. Lo que estamos a punto de ver es doloroso. Expresión del gobernante. Lo que estamos a punto de ver es doloroso. ¿Qué estamos a punto de ver? Si no es contagios masivos y muertes masivas, porque sabemos que la infraestructura sanitaria no da para atender, como nos proyectaron ellos, 33,000 hondureños o 35,000 hondureños que van a requerir de unidades de cuidados intensivos. Si no tomamos las previsiones, si no somos capaces, páseme por favor la mascarilla, si no somos capaces de hacer algo tan sencillo que estamos promocionando aquí en Televicentro, algo tan básico que es ponernos esta mascarilla cuando salimos de nuestras casas. Miren, voy a ponerle una disyuntiva. Por algunas razones yo sé que usted está inconforme con el gobierno, con el gobernante, y de repente no le cree cuando dice está por venir lo más doloroso. Pero igual, cuando vienen expertos médicos y dicen a finales de mayo, principios de junio, que la curva esté en su nivel más alto, estos son los escenarios. Un montón de gente que va a requerir de hospitalización, 35,000 que van a requerir de unidades de cuidados intensivos. Y la proyección de muertos, la que les decía hace algunos minutos. Claro, vamos con lo otro, para ser justo. Hay otro segmento que sí le cree al presidente, porque es del partido en el gobierno o valora su gestión.
El asunto es que crea usted, no crea en alguien por asuntos políticos, por asuntos de transparencia, por lo que sea. Mire, tenga como premisa lo que están diciendo los expertos, lo que Palou, lo que Sierra nos han dicho aquí en Frente a Frente. El escenario más grave implica esos números que le estoy contando. Y el gobernante ayer en una comparecencia dijo eso, que me llamó poderosamente la atención y digo, lo dice por algo, no creo que solo sea por alarmar. No puede ser por alarmar porque ya se lo he escuchado a científicos también diciendo, lo que estamos a punto de ver es doloroso. Y se puede paliar ese dolor y podemos evitar esas cifras si acaso hacemos esto, Salgamos de nuestras casas, ya que se está abriendo la economía. Miren, la economía se está abriendo. Así, bajo se está abriendo todo ya. Porque esa se puede convertir en otra pandemia también. La crisis económica, cierran empresas, cancelan empleos y esto se vuelve terrible. Entonces, si ya vamos por ahí, utilicemos esto, los que tienen gel antibacterial y si no tienen gel antibacterial, algún jabón de esos con que lavamos los platos, que están en los fregaderos, en las cocinas, o con que lavamos la ropa, lo tenemos en nuestras casas para que nos lavemos las manos. Y tratar de andar siempre protegidos, nariz, boca, para evitar contagiarnos y después ir a contagiar. Me permite que me extienda, pero esto es básico ante los escenarios que nos están planteando. Después de saludar a Edgardo Leiva, tengo ya a don Ernesto Lazarus para también darle la bienvenida en San Pedro Sula, en los estudios de Televicentro, en San Pedro Sula. Buenos días, don Ernesto, él es el representante de la Cámara Hondureña de la Construcción. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Renato, buenos días también al acompañante Edgardo Leiva. Pues presente con usted para poder aportar nuestras ideas. Muy bien. Vengo no en representación de la Cámara, no vengo en representación de la Cámara de la Construcción, sino que vengo como representante que me pidió el COEP que compareciera para que le pudiéramos explicar algunos temas que pueden ser de interés para usted. Correcto, pero todo se aglutina ahí en el COEP. Muy bien, muchas gracias, don Ernesto, muchas gracias. Juan José Cruz también viene en representación del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, lo tenemos vía Skype. A don Juan José, ¿qué tal, don Juan José? ¿Cómo está usted? Muchas gracias, Renato, por invitarme a su programa, en especial en estos momentos tan históricos que estamos viviendo en nuestro país. Muchas gracias. Muy bien, ahí le va a dar indicaciones nuestro productor para que toque un botoncito y aparezca el video. Y también vía Skype el presidente de la Asociación Latinoamericana del Huevo, Luis Valle, que se va a conectar en unos minutos. Bueno, me gustaría comenzar con estos datos que nos ha proporcionado el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, el análisis de resiliencia empresarial, ya aparecerá en pantalla. Durante la semana del 30 de marzo al 5 de abril de 2020, permítanme conectar esto para que ustedes vayan viendo justo lo que nuestros panelistas comentan. Aquí estamos ya. Les decía que durante la semana del 30 de marzo al 5 de abril de 2020 se levantó una encuesta de las empresas a nivel nacional para recolectar datos sobre la resiliencia empresarial a la crisis provocada por el coronavirus. 1.178 empresas respondieron en 16 departamentos del país, representando a 17 actividades económicas diferentes. La gran mayoría, 67% de las empresas, no vendió en la primera semana de abril de 2020. Muchas más, 24%, tuvo ventas bajas en comparación con la semana anterior a la crisis. Miren, esto es en la primera semana de abril. No vendió el 67%, ventas más bajas 24%, iguales 5%, más altas 4%. Comencemos con estos dos datos, Edgardo. Sí, bueno, mire Renato, desde un inicio hace 36 días el Consejo Hondureño de la Empresa Privada primó el tema de la salud en el pueblo hondureño. O sea, haber hecho un plan
para contener la epidemia, la pandemia, creemos de que ha sido lo mejor. De ahí el segundo objetivo que tenía la empresa privada o que tiene es de qué manera salvaguardamos los empleos, y el tercero, cómo reactivamos la economía. Son tres principios que el COEP ha venido empujando y apoyando al gobierno en diferentes mesas, de ver de qué manera sobrevivíamos ante esta pandemia. Ahora estamos en otro punto, ya 36 días después estamos viendo que esto se va a alargar más. Entonces aquí necesitamos un plan para ver de qué manera inteligentemente todos los sectores abrimos la economía. O sea, porque al final lo que usted está viendo ahí es una muerte anunciada de miles de empresas, es una muerte anunciada de miles de empleos, y entonces podemos entrar en un caos en el proceso. Por eso el COEP, en diferentes mesas, hay una mesa en la que nosotros participamos, que es el tema de bioseguridad. ¿Cómo abrimos la economía manteniendo medidas de bioseguridad y que, en primer lugar, los colaboradores se mantengan sanos? ¿De qué manera el colaborador entiende las cosas que usted estaba diciendo ahorita, el uso de la mascarilla, el uso de gel? Internamente ya hay muchas empresas que están trabajando y tienen protocolos de bioseguridad que los está llevando por un buen éxito, porque están operando. Ya tienen, por ejemplo, las empresas del sector agroalimentario, esas han estado trabajando, y por eso vemos de que están surtidos los supermercados, la economía en ese sentido está funcionando. Ahora bien, hay otros rubros que sí necesitan inteligentemente reactivarse. Por ejemplo, el tema de los restaurantes. ¿Cuántos muchachos que trabajan en los restaurantes en este momento están preocupados porque los van a despedir? ¿Cuánta gente que trabajaba en kioscos, en los moles? ¿Cuántos taxistas? ¿Cuántos buceros? Gente que vivía del día a día. Entonces, en eso tenemos que empezar. La gente de la construcción, el albañil que venía del barrio, iba a trabajar durante el día y en la noche llegaba y le daba el dinerito a su señora para que vaya a comprar a la pulpería. Eso ahorita está paralizado. Y mire qué problema estamos enfrentando. Ahorita en este de las ventas, el 60%, por ejemplo, en lo que es comida, ya tenemos un colapso en la parte de las granjas de cerdo, las granjas avícolas. Ya tenemos un colapso en la parte de la cadena frigorífica. ¿Por qué? Al bajar las ventas estamos saturando lo que es la cadena fría. Ya no va a haber espacio en los próximos días para que esa comercialización que se paró, ese inventario que tenemos ahorita en este momento, ¿cómo lo vamos a vender? Están ustedes como la industria del petróleo. Ya no hay almacenamiento para el petróleo y erosionaron ayer los precios. Entonces, ante esa problemática, tenemos que ver de qué manera inteligentemente todos los sectores, y aquí nosotros entendemos y tenemos que ser sabios y escuchar a los expertos en salud, pero también ellos nos tienen que dar salida a este segundo problema. O sea, todos juntos debemos de construir un plan integral para que diversos sectores se vayan reactivando. Y fíjate, mucha gente puede estar diciendo en este momento, ese señor que está diciendo eso y que prima la economía, bueno, para comenzar, creo que no ha primado la economía, sino que está diciendo que igual la economía se va a morir si inteligentemente no hacemos algo para que con las medidas de bioseguridad se vaya abriendo. Pero miren, yo les voy a poner un símil. ¿Qué pasó ayer con ese terreno negativo en que cayó el precio del petróleo? Menos $37.00. No tenían dónde almacenarlo. No tenían dónde almacenarlo porque ya están saturadas las reservas en Estados Unidos, que apenas les queda un espacio para el propio petróleo que producen ellos. Miren, y erosionaron los precios. Ya les voy a decir a cómo se está cotizando el barril en este momento. Algo histórico, impensable. Esta generación nunca había visto eso que pasó ayer con el petróleo. Y sucedió. Es lo que me está comentando Edgardo Leiva con la industria del todo lo que es la parte cerdo, cárnica. Todo lo que es la parte cárnica. Y ahí ya no hayan dónde almacenar porque los refrigeradores donde ellos guardan todo ese producto están saturados. ¿Y qué vendría entonces si ya no tienen dónde guardar más carne? Bueno, mire,
El problema se traslada al sector primario, donde en una granja de cerdos o una granja avícola, si usted no mata los cerdos en el tiempo indicado, la empresa empieza a perder porque tiene que comprar la alimentación de esos animales. Entonces ahí hay un colapso, y si destruimos ese sector primario, en un año créame que va a haber escasez de esos productos. Don Ernesto Lázaro, yo he pensado en todos los trabajadores, admito que he pensado en todo, pero he pensado más, tengo que decirlo, en los de la construcción. He pensado en los de la construcción y he dicho cómo están haciendo estos trabajadores de la construcción en este momento. Y usted que representa al COEP, me gustaría que me aportara a algunos detalles adicionales. Solo le leo estos datos que son importantes, socializarlos. Las empresas ya han tenido que negociar con sus empleados la suspensión de labores. Los empleados por hora o temporales tienen de 5 a 6 veces más probabilidades de que se les suspenda el empleo que los empleados permanentes. Fíjate que para recibir esos 6,000 lempiras durante 3 meses a los trabajadores que se les ha suspendido los contratos de trabajo, hay una proyección que se van a presentar como 250,000 a recibir ese salario mínimo de 6,000 lempiras durante 3 meses. Al menos 1.2 de cada 17 empleados permanentes en promedio han sido suspendidos antes de la primera semana de abril. Al menos 1.2 de cada 4 empleados temporales en promedio han sido suspendidos antes de la primera semana de abril. Pero a esta altura, ¿qué información tiene? Bueno, mire Renato, lo que usted está viendo ahí, es lo que está experimentando la baja en todo lo que es la parte de comercialización. Y mire, tenemos que despojarnos del miedo también, o sea, tenemos que tener nuestras medidas de bioseguridad, tenemos que ser precavidos, tenemos que ser prevenidos, porque de ahora en adelante vamos a tener que aprender a convivir con esta pandemia. Le voy a poner un ejemplo. ¿Cuánto miedo teníamos a abrir los supermercados? ¿Cuánto miedo teníamos a abrir los bancos? Y mire, los bancos, los supermercados, las gasolineras han emprendido acciones de bioseguridad y podemos trabajar. Si no estuviéramos, como estuviéramos ahorita, imagínense 9 millones de hondureños encerrados en su casa sin salir. Alguien tenía que romper el miedo. Así como hemos en esos sectores, podemos habilitar otros sectores. Lógicamente tenemos que evitar lo que es la aglomeración de personas, que eso es lo que los expertos en salud tienen. Ahora, los expertos en salud nos han venido indicando, nos han venido instruyendo, y yo creo que hoy que venía para el canal vi un carro donde venía un montón de trabajadores con su mascarilla. Ya la gente empezó al uso de la mascarilla obligatorio. Ya no porque lo obligan, simple y sencillamente porque se cuida. Entonces, lo mismo tenemos que hacer en estos diferentes rubros. Tenemos que ir abriendo la economía inteligentemente, lógicamente respetando la salud y respetando lo que los expertos en salud nos puedan decir. Pero si no, porque podemos desaparecer todas las empresas y ese va a ser un daño mayor. En el aparato productivo, si usted rompe la cadena como está en este momento, por ejemplo la ganadería de leche, si no se estuviera vendiendo la leche ahorita, Renato, recuperar un hato ganadero le tarda 2-3 años, recuperar una granja de cerdo le va a tardar 2-3 años. Entonces, ¿en qué vamos a entrar? Vamos a entrar en pérdidas de empleo, en pérdidas económicas, y todo lo que nos va a traer es una hambruna, que es lo que tenemos que evitar en este momento. Y esta gráfica, para que entre don Ernesto Lázaro, que también representa al Consejo Hondureño de la Empresa Privada, él es de la industria de la construcción. Tiempo que podrían sobrevivir las empresas. En 3 meses, el 40% de las empresas encuestadas, si esto sigue así, sin dinámica, sin trabajo, sin producción, tienen que cerrar sus operaciones por causa de la crisis provocada por el coronavirus. Ya el 15% va cerrado. Este número casi se duplicará para fin de mayo. Ahí lo ven en la gráfica. Y miren, todavía sentiremos allá por junio un 11% de las empresas cerrando, 3% de 6 a 12 meses,
3% en un año. Léeme esas gráficas. Que intervenga don Ernesto Lazarus, asociado a la industria de la construcción, y luego Juan José Cruz. Adelante, señor Lazarus. Bueno, gracias, Renato. En efecto, lo que usted está mencionando es la mera realidad de la situación. Lo que nosotros entendemos es que esta es una guerra que estamos peleando contra un enemigo formidable que no conocíamos, invisible, y que ha atacado toda la estructura mundial, ha sacudido las economías más fuertes y, como es lógico, pues tampoco nosotros hemos podido aguantar ese ataque. Hemos visto en principio cómo tantos hondureños han muerto, con mucha pena y con mucha admiración también y respeto a todos los médicos, enfermeros y todas las instituciones de salud que han trabajado de sol a sol tratando de rescatar a tantos pacientes que se les han presentado, a veces pues sencillamente con la voluntad, pero sabemos nosotros que estamos tratando de reaccionar ante este reto. Pero tenemos aquí dos enfermos. Tenemos el enfermo que estamos hablando del virus y tenemos otra enfermedad que es la economía. Mientras tanto, la economía se ha degradado. Hemos visto cuánta gente pues está sufriendo porque ha perdido su empleo, y esto realmente nos trae a nosotros a reflexión y darnos cuenta que en realidad nosotros ahora, así como las ciencias médicas y la tecnología, los médicos, las enfermeras y todas las instituciones de salud han estado trabajando para poder cuidar a nuestros hondureños, ahora nos toca a nosotros como empresa privada también con valentía emprender este camino para poder emprender una reactivación, como decía Edgardo, inteligente, para poder entrar a este proceso, porque sabemos que tenemos un compromiso con los obreros, con la gente que trabaja, para poder reactivarlos, porque la zozobra que se les viene encima es enorme. Este enemigo, esta guerra, ha sacudido todas las estructuras económicas y por supuesto nos ha dejado con graves problemas que tenemos que enfrentar con inteligencia. Tenemos que ver cómo comenzamos a reactivar todos los sectores. Cada sector es un reto enorme porque cada sector tiene sus propias características. Tenemos que ver cómo vamos haciendo procesos graduales. Por ejemplo, usted mencionaba construcción. Construcción se puede activar especialmente en aquellos sectores donde no hemos encontrado que tienen mayor contagio y que pueden emprenderse con proyectos aislados, controlados. Eso sería una de las alternativas que tendríamos para poder emprender y regenerar oportunidades de empleo, traer ingresos a estas familias que ahorita se encuentran desesperanzadas. Somos la resistencia, somos la gente que con valentía vamos a emprender este camino de recuperación y vamos a tener éxito. Vamos a tener éxito porque en realidad eso es lo que nos corresponde como empresa privada, de ser líder y de tratar de ver cómo cuidamos a nuestros empleados para que podamos emprender una reactivación que nos pueda en principio sacarnos del apuro y en segundo lugar apuntalarnos para poder seguir creciendo. En ese sentido también tenemos que ver que vendrá otro rol del gobierno con empresa privada, con la banca, de emprender proyectos de reactivación económica, porque también estas empresas van a necesitar fondos de auxilio inmediato que les permitan poder mantenerse viables, sostenibles, mientras aguantan el embate de esta enfermedad en los próximos meses, y luego tratar de emprender un patrón de crecimiento que les permita seguir cosechando oportunidades de inversión, oportunidades de empleo y crecimiento. Y eso es un trabajo arduo que el gobierno junto con la banca tendrán que emprender, porque se va a necesitar desde el más chiquito hasta el más grande una reactivación económica que va a necesitar de mucho ingenio y de mucha participación de todos para que podamos nosotros tratar de recuperar esto. Don Ernesto, este es un trabajo de todos. Don Ernesto, sí, le pregunto, porque los obreros de la construcción no tienen un salario mensual, ¿verdad? Ellos ganan a la semana, ¿verdad?
esa gente entiendo que no está recibiendo salario en este momento. No, cuénteme así en un minuto, tenemos bastante tiempo. ¿Cómo están haciendo todos esos obreros de la construcción? Yo le pongo el ejemplo en Tegucigalpa que miraba a centenares, miles de trabajadores en estos proyectos de construcción que tiene la alcaldía, en edificios. ¿Cómo están haciendo estos obreros ahora mismo? ¿Las constructoras les están pagando o están de brazos cruzados? Están de brazos cruzados, Renato, porque la construcción trabaja en función de las obras que se generan, que se construyen, que se cobran. El contratista lo que hace es que construye y cobra contra obra terminada, pero al no poder producir, no puede dar empleo. Estas son gente que en este momento se encuentran completamente en cero ingresos. Y eso es lo lamentable de este asunto. Recordémonos que la construcción es el segundo mayor empleador en este país, después del sector agrícola. Entonces se puede imaginar usted el impacto que está sufriendo toda la economía de las ciudades importantes donde hay mucha construcción, pero también de zonas rurales donde han habido proyectos de infraestructura. Entonces el golpe que está sufriendo esta familia son enormes. O sea, esto se tiene que tratar de buscar la reactivación inteligente para que podamos también cuidar de las vidas humanas. Tenemos que saber que tenemos un compromiso con ellos, pero sabemos que tenemos que emprender este camino. Y es posible, así como estamos viendo estos trabajadores ahí, ellos tienen que trabajar como hormigas. Es posible, y han hecho los estudios ustedes con los expertos, de poder trabajar en estas obras sin el riesgo del contagio. Ok, la situación es así, se han preparado diferentes protocolos de bioseguridad, porque como explicaba al principio, hay diferentes características de acuerdo al sector. En el sector construcción se reunieron los gremios que están asociados con este rubro y se consensuó un protocolo que viene conducente a tratar de proteger al máximo la bioseguridad, la seguridad de estos obreros que están trabajando, y se han tomado todo tipo de precauciones. Y hemos seguido patrones que se han diseñado incluso en otros foros internacionales, otras instituciones que han ido delante de nosotros para poder formar un protocolo que sea lo más fuerte posible y de acuerdo a las necesidades que tiene la industria de la construcción. Solo permítame ir a una pausa para que continúe Ernesto Lazarus reflexionando sobre esta temática, lo mismo que Edgardo Leiva. Ya estamos haciendo lo posible por mejorar la conexión con Juan José Cruz y Luis Valle, el presidente de la Asociación Latinoamericana del Huevo. Gabriela Andino nos repite la pregunta que hoy tenemos, la reflexión que hoy tenemos para todos ustedes. Yo sé que es un tema delicadísimo, porque hay gente que dice, no, si abren la economía es para que nos muramos todos. Y hay otros que dicen, pero es que de todos modos, si no la abrimos nos vamos a morir porque quedaremos sin empleo, no tendremos plata para comprar víveres, para comprar lo esencial y subsistir con al menos un poquito de dignidad. Este es el dilema que no solo tenemos los hondureños, sino que lo tiene todo el mundo. Y ya el primer mundo ya ha ido abriéndose también por el temor a que el daño sea mayor al que ya tenemos las economías de todos los países. La pausa y no sin antes escuchar de nuevo la reflexión ahí que nos tiene Gabriela. En un país como el nuestro y en las circunstancias actuales, la salud y la economía, de no ser tratadas con un delicado bisturí, se convierten en una pandemia. ¿Qué piensa usted? Después de la pausa vamos a leer algunos de sus comentarios y mensajes que han llegado a nuestras redes sociales. En un país como el nuestro y en las circunstancias actuales, la salud y la economía, de no ser tratadas con un delicado bisturí, se convierten en una pandemia. Leemos de inmediato algunos de sus comentarios a través de nuestras redes sociales, Twitter y Facebook. Lelin Emín Rivera: ha sido más mortífera la pandemia de la corrupción porque el virus de la perversión ha hecho que estemos siempre en la unidad de cuidados intensivos de un hospital que ni morgue tiene. Este pobre país añora una buena dosis de justicia social y equidad para salir de la enfermedad que nos abate. Y nos comenta aquí esta imagen de igualdad y equidad.
Este usuario comenta, la solución hubiera sido un metro a nivel nacional, pero eso se hubiera pensado hace 50 años, pero solo se pensó en grupos de poder como son los transportistas. Aquí nunca hubo visión de país, sino de grupo, dice. Es que no sabemos quién es la pandemia, si los que están enfrentando esto o el virus que ataca la economía. El gobierno no tiene voluntarios ayudando, solo tiene aprovechados en esto. Dino comenta, estoy de acuerdo, se debe abrir la economía gradualmente siempre y cuando las empresas garanticen las medidas de seguridad para los empleados y los clientes. No sabemos cuánto tiempo tardará en salir la vacuna, este es el escenario más seguro y mientras tanto... Mario García, la industria de la construcción enfrenta dos pandemias, la del COVID-19 y la otra es la de la argolla, que se tienen unas pocas empresas ligadas a este rubro, pegadas al gobierno, en detrimento de una gran mayoría de ingenieros civiles independientes. Como la desconfianza de la gente, y una desconfianza justificada por la historia de Honduras. Es una desconfianza justificada por la historia de Honduras. No permite tener unidad de criterios sobre un asunto que de veras se puede convertir en otra pandemia. Si quiebran las empresas, nos quedamos sin empleo. Nos quedamos sin empleo y esto lo debemos tener claro. Si quiebran las empresas, quedamos sin empleos. El problema de Honduras será mayor. Por eso los países referentes en el mundo ya gradualmente de nuevo están abriendo sus economías porque no quieren que el daño sea mayor. ¿Cómo lograr ese equilibrio entre ir abriendo la economía sin el riesgo de que la enfermedad se recrudezca en el país? Ese es el puntito clave de concienciación para el empresariado y para los trabajadores. Tenemos que poner de nuestra parte también. Si escuchamos que nos dicen, haga esto, haga lo otro, y nos comportamos irresponsablemente y hacemos todo lo contrario, no estamos contribuyendo. Puntito clave, señores, señoras. Puntito clave. Yo le doy la razón a todos aquellos escépticos y pesimistas, porque la historia de Honduras está llena de corrupción. Yo los entiendo, pero comprendan, si esto dura más tiempo del que tenemos previsto, ¿qué vamos a hacer sin la dinámica económica? ¿Cómo van a hacer las empresas? ¿Cómo van a hacer la gente que está desempleada en este instante, que está perdiendo sus empleos? ¿Cómo vamos a hacer los que quedemos sin empleo? Terrible, terrible. Por eso, si somos capaces de buscar un equilibrio, es posible reabrir la economía gradualmente, asumiendo la responsabilidad de cuidarnos para evitar el riesgo del contagio. ¿Podemos hacerlo? Es la temática que tenemos hoy. ¿Tiene más mensajes antes de tener la conexión ya con don Luis Valle? Adelante, Gabriela. Nos comenta Kevin Santos en esta misma sintonía. Medidas de bioseguridad. ¿Tienen las certezas que esas medidas son funcionales? ¿Qué país nos sirve de ejemplo? Al menos en el primer mundo, dichas medidas no han funcionado. Si no, vean sus muertos. ¿Cuántas personas es aceptable que mueran en Honduras para proteger la economía? Cuestiona José Luis Moncada. La misión es salvar vidas y medios de vida. El equilibrio es lo que debe prevalecer. Avanzar en estrategia de salud permitirá la apertura gradual del sector productivo, aislamiento preventivo inteligente, mesas técnicas con médicos. Gobierno y empresa privada deben fijar una ruta. Estos son algunos de los comentarios que nos llegan a través de nuestras redes sociales certificadas @FrenteAFrenteHN. Mira, ya queremos ver esas mesas, con la ciencia. Con la gente que sabe de ciencia, trabajando conjuntamente con el gobierno, empresarios, científicos. Tiene que ser un plan integral. Ya lo queremos ver, presidente Hernández. Aquí hay suficiente gente inteligente para integrar esas mesas, indistintamente del partido a que pertenezcan. Juan José Cruz, ¿cómo mira esto? Adelante, buenos días. Muy buenos días, mi estimado Renato Álvarez. Lástima que hemos tenido problemas con la conexión, pero también me lamento profundamente de la mala suerte que tenemos los hondureños. Siempre he comparado la economía de nuestro país como una montaña rusa, ¿verdad? Cuando hemos podido llegar, digamos, a una posición en la que ya estábamos en este momento, que se ha venido fraguando desde hace unos 6, 7 años, en donde las cifras macroeconómicas pues ya estaban bastante sanas,
Hoy vemos esta situación tan particular que estamos viviendo con el COVID-19 y nuevamente ya los pronósticos en esta oportunidad son mucho más groseros de lo que fueron, por ejemplo, cuando se dio el huracán Mitch, en donde también teníamos una buena posición económica y se nos vino todo abajo, y no digamos también lo que sucedió en el 2009 con el problema político que se dio en donde decrecimos alrededor de casi 2%. En esta oportunidad, los pronósticos para Latinoamérica y especialmente para Honduras hablan de un crecimiento de alrededor de un 4.4%. Eso significa, Renato y colegas, que al menos entre 600 y 700 mil personas pueden ingresar, están en riesgo de ingresar al tema de la pobreza y la pobreza extrema. Ya eso inició. Ayer pudimos ver, por ejemplo, una situación inusitada también con el tema del petróleo. Cualquiera puede estar contento, ¿verdad? Porque por supuesto que hay que presionar porque se nos baje el precio de la energía eléctrica, el precio de los combustibles, pero del otro lado, como esta es una cuestión de sumas y restas, vamos a tener muchos problemas con el tema de nuestras exportaciones, porque eso del petróleo se ha dado porque las grandes industrias no están trabajando, no están consumiendo el petróleo que antes acostumbraban consumir en esas cantidades, y por lo tanto el significado que eso tiene es que cuando nosotros queramos exportar a esos países, pues no nos van a recibir con los brazos abiertos. De eso creo yo, Renato, que está hecho la situación a nivel general, y no digamos el punto específico, ¿verdad?, que estamos tocando hoy en su programa. Yo creo que es importante dejar en claro que la iniciativa privada no está solamente queriendo activar la economía a ultranza por una situación de números financieros o económicos, sino porque también hay una situación social muy parecida a la del COVID-19, con la gran cantidad de empleos que pueden perderse ya ahora mismo. En el propio Secretaría del Trabajo hay alrededor de 120,000 empleos que están en suspenso, y nosotros hemos calculado que si nos descuidamos podrían dar en eso más o menos unas 400,000 empleos que se pueden perder. Pero también, ya hablando más específica sobre el tema de los sectores productivos, de por medio, Renato, está también la nutrición de las personas. El hecho de que no se pueda estar llegando de manera normal, ¿verdad?, a la mano del consumidor final, también eso nos puede causar otro tipo de problemas, como el problema de la nutrición de las personas, porque su dieta también está siendo vulnerada definitivamente. Yo creería, Renato, que son los temas. A mí me parece que nosotros como iniciativa privada también tenemos que reconocer que la decisión que toma el gobierno de abrir cierto sector es una decisión que ellos saben que es muy, pero muy arriesgada. Pero de ahí en adelante corre por cuenta nuestra la aplicación de esos protocolos de bioseguridad que se está hablando, iniciar campañas mediáticas, pedagógicas, campañas educativas, porque aquí, Renato, lo que necesitamos también, y usted lo acaba de decir, es un cambio de paradigmas, es un cambio de comportamiento humano. Así como lo dicen en HRN, el hecho de utilizar, por ejemplo, una mascarilla, ese es un escudo compartido, porque me estoy protegiendo yo, pero también estoy protegiendo a la otra persona. El tema de las distancias, sí, el tema de la gel en manos, todo eso, Renato, tiene que ser de aquí en adelante una costumbre de la que el pueblo hondureño tenemos que apropiarnos. Así es, Juan José. Juan José, nunca había apreciado los huevos como los aprecio ahora. Es que Juan José se dedica a la industria avícola. Nunca había apreciado los huevos como los aprecio ahora. Y te digo algo, a mí que siempre me gustaron los frijoles fritos,
Nunca había sentido tan rico los frijoles parados como los he sentido estas últimas 5 semanas. Aprecio los frijoles parados. Y esto más, yo que decía, no, es que me inflaman, es que me provocan gases. No, hombre, acostúmbrate. No, a mí me gustan los frijoles fritos, sin mucho aceite sí, pero me gustan los frijoles fritos. Nunca había sentido el sabor tan delicioso de los chímbaros, con un poquito de mantequilla cuando se consigue, con queso y con una tortilla acabada de hacer. Qué rico me han caído los frijoles, como qué rico me han caído los huevos. Así, en un minuto, cuénteme, ¿cómo han hecho ustedes con los huevos? ¿Cómo ha estado la industria? Pues con grandes problemas, Renato. Fíjese que a pesar de las garantías que nos dio el PCM 21-2020, ¿verdad? En donde estamos en las excepciones, no hemos podido llegar con regularidad a nuestro consumidor. Pero hemos estado abastecidos. Yo no miro que faltan huevos en los lugares donde los venden siempre. Hemos estado abastecidos y los felicito. Es un producto de alta calidad, Renato, ¿verdad? El pueblo hondureño desde hace por lo menos una decena de años está consumiendo tanto carne de pollo como huevo, como una proteína de primer orden. Prácticamente nosotros estamos por el lado cárnico, por ejemplo, abasteciendo el apetito de consumo, ¿verdad? De ese tipo de producto cárnico alrededor de un 91, un 92% del pueblo hondureño. Muchas gracias, Juan José Cruz. Sigue en línea aquí, en Frente a Frente, en este debate con Edgardo Leiva, don Ernesto Lázarus, y se sumará Luis Valle en los próximos minutos. ¿Ya está don Luis Valle para saludarlo, por lo menos? Ya tenemos a don Luis Valle, todavía no lo tenemos, ya lo vamos a tener. Aprovechamos para hacer una pausa y más reflexiones. Ya lo tenemos a don Luis Valle. Sobre el video estamos haciendo los ajustes con el audio, ya lo vamos a presentar. Sé que el tema es bastante delicado porque hay gente que no quiere que se abra la economía y no porque quiera hacer oposición, no, entendámoslo. Pero en algún momento, el temor que tienen, es por el temor que tienen de que se contagie más gente. Pero en algún momento se van a dar cuenta que se necesita. Vaya, vamos a ver, usted ahorita acaba de decir que cómo aprecia los frijoles, cómo aprecia los huevitos, cómo aprecia el arroz, que haya suministro de alimentos. Eso es vital. Pero ¿qué pasaría si dentro de esas excepciones el gobierno nos hubiera parado 30 días a todos? En este momento la gente saldría a buscar comida como fuera y se hubiera roto la cadena productiva. Entonces, en eso hay que entender y sabemos de que, y aquí como han dicho mis compañeros, vamos a primar la salud. Lógicamente tenemos que ver, para primar la salud, tiene que haber nutrición también. ¿Cómo se para el sector agroalimentario? ¿Cómo en un mes, si la gente no tiene dinero en la mano, cómo va a ir a comprar? ¿Cómo se va a mover la economía? Entonces, va a llegar un momento en que todos vamos a reconocer que tenemos que asumir el riesgo, ¿verdad? Lógicamente, respetando todos los protocolos de bioseguridad en todas partes y evitando lo que es los aglomeramientos de personas. Un televidente decía que mire cómo está Europa por haberse abierto. No, mire, yo con todo respeto, yo soy muy respetuoso de las opiniones, coincidan o no con los panelistas aquí, coincidan o no conmigo. Yo me precio de leer bastante para no improvisar aquí. Y Europa ya se está abriendo. No todo se ha abierto. No todo se ha abierto, pero Europa se está abriendo más que nosotros inclusive. Estamos hablando de los países industrializados, de los países más ricos del mundo. Claro, ellos tienen un valor agregado, una ventaja sobre nosotros, que es la educación. La gente ayuda a que se abra la economía por el nivel educativo que tienen. Si aquí las diferencias del nivel educativo ya las podemos ver en Costa Rica, contrastemos algunos datos de Costa Rica sin menospreciar a Honduras. Yo no soy de esos que menosprecio al país, pero vemos cómo la educación influye en que haya menos muertos, menos contagiados. Aunque hay algunos, francamente, que se contagian no por falta de educación, sino porque así es la vida. Así es la vida, cuando menos uno pensó, pasó por un lugar y se contagió. Pero en medio de los muertos de Italia, en medio de los muertos de España, que son los países con más muertes en Europa, Francia, que le sigue, Alemania, que ha tenido muertos, ya están abriendo sus economías, señor.
ya las están abriendo. Y no es que porque las abrieron murieron ese montón de gente, no. En medio de los muertos las están abriendo porque han llegado a la conclusión que con medidas de bioseguridad y si la gente se conciencia, ese es el equilibrio que se necesita para que esto no termine en otra pandemia que es la pérdida de empleos universal. La pausa y volvemos con Luis Valle y con todos nuestros panelistas presentes esta mañana aquí en Frente a Frente. Yo les decía que este es un tema sensible, ¿verdad? Me dice Roberto Carlos Salinas, el interventor del Seguro Social. Renato me dice, el riesgo de contagio sigue latente. Lo que se observa son apenas altas y bajas en el crecimiento de las tendencias por el efecto del espaciamiento social o por malas mediciones. A Latinoamérica entera, con raras excepciones, nos hace falta avanzar mucho en inteligencia epidemiológica. Estemos claros que al abrir la economía habrán efectos importantes en los indicadores de contagio, que según nuestros cálculos desbordarán las capacidades médico-hospitalarias. Mira, a mí esta expresión me genera temor, ¿eh? Estemos claros, me dice el interventor del Seguro Social, que al abrir la economía habrán efectos importantes en los indicadores de contagio, que según nuestros cálculos desbordarán las capacidades médico-hospitalarias. Bueno, ¿saben qué es lo importante? Que cualquiera opine como crea que es conveniente y como crea que es lo correcto a seguir por el Estado, sin que nadie se descalifique, que por la opinión que tenga Edgardo, que tenga Lazarus, que tenga Luis Leiva, que tenga Juan José Cruz, nadie descalifique a nadie, al final son opiniones, pero estamos claros que esto, así como lo vemos, la economía se puede convertir en otra pandemia si el asunto de la salud va para 2, va para 3 meses. Estemos claros en eso, por eso se trata de analizar con delicadeza, con mucha comprensión, con tolerancia, con buen razonamiento. Voy con la doctora Roxana Araujo, que está en comunicación con Frente a Frente. Adelante, doctora, buenos días. Es un placer escucharla de nuevo aquí en el programa. Sí, muy buenos días, licenciado, sí. Y buenos días a los invitados y a toda la población que mira este importante programa. Definitivamente es un tema álgido, sensible, altamente sensible desde el punto de vista humanitario, pero como usted lo acaba de mencionar, y esas palabras son sumamente importantes. En este caso, todos los países estamos aprendiendo, unos más que otros. El sistema nuestro, siempre, no vamos a mencionar que reciente, sino que podemos hablar de las últimas 3 o 4 décadas, ha sido muy débil en atención, y sobre todo cuando ocurren desastres naturales y problemas de epidemias o pandemias. Recuerdo perfectamente lo de H1N1 en el 2009. Estábamos casi en la misma situación, nada más que no cerramos el comercio, sino que el sistema sanitario pues le hizo frente con sus capacidades limitadas, pero se le hizo frente. La economía en todos los países, ya hemos visto los planteamientos que han presentado países del primer mundo, países desarrollados, que también es un tema sumamente importante, y no podemos desligar este problema de salud del problema económico que también nosotros podríamos tener con este plazo largo, porque eso, si bien es cierto que hay proyecciones que nos indican que en el mes de mayo y a principios de junio podríamos estar teniendo el pico más alto de la curva. Esto es basado en modelos de casos que se han presentado en China, España, Italia y Estados Unidos. Es una enfermedad nueva, realmente no sabemos a ciencia cierta cuál va a ser el desenlace final de esto. Las proyecciones sí son alarmantes, porque son proyecciones basadas en esos datos de otros países. No tenemos una proyección propia al ser una enfermedad nueva. Sin embargo, el sacrificio que se ha hecho por parte de la población al aceptar este aislamiento
el autoaislamiento, a pesar de los pesares, a pesar de que sabemos que hay una población grande que está en ese límite de la pobreza y pobreza extrema, han acatado las recomendaciones. La empresa privada cerró a pesar de también las caídas económicas que podían presentar. Y yo creo que es un tema que no va a ser hoy de repente que salga las luces en lo que pueda suceder, porque esas mesas de trabajo de forma conjunta de la empresa privada, el gobierno, la sociedad civil, de las personas expertas en estos temas, como decía usted, independientemente del partido que sea, se deben de iniciar ya desde hoy. Así es decir, la economía se debe de ir aperturando de manera gradual y de la importancia y de las necesidades a la población. Si ya tenemos abiertas ferreterías, que no estaba de repente desde el punto de vista epidemiológico que se abriera rápido, pero ya están abiertas. Es decir, es un momento también para nosotros para un cambio. En el sector informal, sobre todo, le puedo mencionar el área de los mercados, el mayoreo, es un momento importante para hacer ese cambio importante, de que entre cada uno de estos puestos haya un límite, de por lo menos un espacio de 3 metros de separación. Y el tema de bioseguridad, como lo han mencionado sus invitados, es importante. Eso es lo más importante. Cada una de las empresas debe de tener un plan de bioseguridad y que debe de proporcionárselo a sus empleados. El sector de la maquila, si bien es cierto que parcialmente se ha abierto, sobre todo para insumos médicos como son las mascarillas, confección de equipo de protección, pero también es un sector que concentra población y ha estado trabajando con las medidas de seguridad que se les han impuesto a sus empleados por parte de los trabajadores. Es decir, sí tenemos que ir pensando en ese tema de ir aperturando inteligentemente y gradualmente lo que es la industria y lo que es la empresa privada. Bien, muchas gracias, doctora Roxana Araujo. Mira, Roxana Araujo dice que inteligentemente tiene que irse abriendo la economía porque está consciente del montón de hondureños que viven del día a día, que viven de salir a la calle a vender algo. Está consciente de eso. Está consciente de lo que viene si seguimos confinados. Si la economía no se dinamiza, podemos perder los empleos. Así como estamos analizando, sin caer en la descalificación solo porque alguien piensa diferente a como pienso yo, así sigamos, hombre, así sigamos. Esta es la manera de llegar a consensos, indistintamente que nos caiga bien o no el presidente, que nos caiga bien o no el ministro, que nos caiga bien o no el militar, que nos caiga bien o no el periodista. Racionalidad, cerebro en este momento, con todo y las limitantes. Así, debatamos lo que nos conviene en este momento difícil, donde la economía se puede convertir en otra pandemia si no actuamos con inteligencia. Señor Luis Valle, usted es el presidente de la Asociación Latinoamericana del Huevo, una radiografía. No, aquí lo tengo, aquí lo estoy viendo, Luis Valle. Buenos días. Luis Valle es presidente de la Asociación Latinoamericana. No, es que del huevo, ¿verdad? Es del huevo. Del de huevo. Avicultura. ¿Perdón? De avicultura. Sí, de avicultura, sí. Hágame una radiografía, por favor, de su rubro y de las repercusiones que está teniendo todo esto, señor Luis Valle. Gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, buenos días, Renato. Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad que me da de compartir ante el pueblo hondureño. Como sector avícola, primero en Honduras y luego a nivel latinoamericano, Renato, le puedo decir que hemos tenido bastantes desafíos. Me siento muy contento de escuchar de su parte cómo ve con satisfacción nuestros productos en su mesa. Eso indica, eso nosotros nos llena de mucho orgullo, de esperanza, al ver que se ve y está palpable el sacrificio de cada uno de los productos y todos nuestros colaboradores han estado trabajando cansadamente para que esto suceda. Hemos tenido varios tropiezos, debemos decir, desde el hecho de tener que suplir los mercados a nivel nacional, los otros países a nivel internacional, ante unas compras de pánico. También hemos visto como, muy similar a lo que está pasando en el petróleo,
estamos produciendo, no hemos dejado de producir, pero va a llegar un momento en que nuestras capacidades de almacenamiento se están llenando. Al no estar abiertos varios canales de distribución, esto nos está generando y nos va a generar un problema. Eso es, Renato, lo que le puedo hablar de la actualidad. Las tendencias o las amenazas internacionales que nosotros podemos ver en los sectores son apocalípticas, que si bien es cierto, nosotros somos autosuficientes en la producción de pollo, de huevo de mesa, dependemos de importación de granos básicos para poder hacer los alimentos balanceados y poder convertirlos en proteínas. Estamos viendo bastantes problemas con el tráfico aéreo para la adquisición de genética. Hemos visto que el flete aéreo se ha quintuplicado el valor. Y esa es una labor que hemos estado haciendo a nivel latinoamericano para darle una perspectiva a nivel latinoamericano en cuanto a apoyo, produce el 50% de la producción mundial. Estamos destinados como Latinoamérica a darle de comer al mundo. Entonces estamos en esa pugna de que cómo no nos quedamos sin genética, nos quedamos sin granos, y cómo podemos, y ya en lo local, podemos hacerle frente a abrir esos canales de distribución que nos están generando una baja en nuestras ventas. Pero también verlo de manera responsable, que no solo es el tema de que estamos ubicados en la parte de como bien lo decía mi compañero Juan José, el tema de nutrición básica. Ya dentro de la dieta del hondureño está estipulado el consumo de los productos avícolas. En la parte cárnica estamos hablando de un 90, 92, 93%. La parte de pollo, al nosotros estar cerrados ciertos canales de distribución, esto lleva a reflexionar qué es lo que está comiendo el hondureño en la actualidad. Y esto nos va a llevar, hemos visto con las personas expertas, y esto va a llevar a un problema posterior, que ya estamos hablando de un problema de salud. No, hay un problema actual por el tema del coronavirus, pero Honduras probablemente a mediano plazo meterse a un problema de salud por el tema de desnutrición. Eso también pasa no solo con el sector avícola, sino que con todo el sector agroalimentario. Hacían referencia de los restaurantes. Los restaurantes del sector avícola son alrededor del 40% de la venta. Pero no hablar solo de restaurantes, y también para el sector agroalimentario el hecho de verduras, legumbres es el 35%, nos decía ayer el ministro de Agricultura, Mauricio Guevara. Pero no solo enfocarnos en el tema de restaurantes, sino que enfocarnos en todo aquel emprendedor, toda aquella madre soltera, toda aquella persona que está en la parte informal, que viene y también genera sus alimentos para vender. Todo eso nos está afectando. Eso es como un 80% de la industria alimenticia en la parte de servicios restaurantes. Y ya el otro 20% es el formal, el que tiene su servicio, el que tiene su ventanilla. Como puede ver, es bastante las personas que están siendo afectadas de un sinnúmero de canales de distribución. Sí, así es. No, muy completo su análisis, don Luis Valle. El designado presidencial Ricardo Álvarez está en comunicación con Frente a Frente. Designado, buenos días. Muy buenos días, Renato. Un saludo a todos los compañeros productores y empresarios de nuestro país. Fíjate que enredando tal vez un poco la cosa, Renato, y quiero ser lo más breve posible. Creo que ahí está Luis Leiva. Aquí está Luis Leiva, así es. Edgardo Leiva, aquí está Edgardo, correcto. Sí, aquí está Edgardo, Luis Valle, Ernesto Lázaro, Juan José Cruz. Sí, designado. Bueno, se le interrumpió la comunicación. Una ronda rápida, breves reflexiones por todo lo que se ha dicho aquí en el programa con Ernesto Lázaro en San Pedro Sula. Don Ernesto. Gracias, Renato. Como bien han estado explicando los otros panelistas, en realidad la empresa privada es una sola, está completamente concatenada.
como estaba explicando Luis Valle, y él estaba explicando pues el rol de su industria, tenemos que volver y transportar esto, que en realidad la generación de empleo se convierte realmente en uno de los clientes de esa industria. Si, por ejemplo, la construcción no se echa a andar, entonces no hay ingresos para un montón de gente y por consiguiente tampoco hay consumo. Y eso innegablemente viene a afectar en una cadena productiva hasta llegar, digamos, en el caso de Luis, en lo que es la industria avícola. ¿Qué quiere decir esto? La industria es una sola. Desde la más grande hasta la más pequeña está completamente concatenada. Y entonces lo que estamos nosotros viendo es que realmente los empleos los tenemos que tratar de conservar para la misma salubridad de las empresas que viven de ese mercado. Tenemos que trabajar fuertemente en poder tratar de hacer eso. Y quiero decir esto, no quiero que cometamos el error de estar viendo esto en el contexto de solamente la crisis, sino que puede ser que muchos de estos empleos se puedan perder permanentemente si nosotros no vemos también en el otro contexto la necesidad de buscar una reactivación económica de las empresas para poderlas fortalecer. Incluso un grupo de empresarios hemos estado trabajando con el gobierno para poderles presentar planes de reactivación que vengan conducentes a poderle garantizar a estas empresas la sobrevivencia a través de fondos de garantía que puedan permitirle poder generar, sostener estos empleos y poderse volver a emprender. Y eso no solo es para el gran empresario o para el mediano, sino que está para el chiquito, el que tiene que estar vendiendo sus comestibles o que tiene que ser el consumidor de esos pollos o de esos huevos que estaban mencionando mis compañeros. Es importantísimo que miremos el contexto de la reactivación económica como parte de la salvación de este país. Necesitamos atacarlo con determinación, porque si no, no vamos a tener país que defender. Sí, muy bien. Solo permítame, a propósito de lo que usted está diciendo, señor Lazarus, tengo aquí esta proyección que hace el COEP de la financiación que necesitan las empresas, y podemos ponerlo en pantalla. La gran mayoría, 77% de las empresas están buscando financiación para hacer frente a esta crisis. Solo el 59% tiene financiación actualmente. Miren, y me consta muchos empresarios de diversos rubros desesperados buscando financiamiento en este momento. Y todos los que no tenemos empresa y que vivimos de un salario de las empresas, debemos entender en toda la dimensión lo que significa un empresario queriendo mantener una empresa, queriendo conseguir capital fresco para mantener esa empresa. Y en esta coyuntura andan muchos empresarios pequeñitos, medianos, grandes, buscando justamente eso. Si me puedes leer esta gráfica, por favor, Edgardo Leiva. Ahí está bien claro lo que ha representado 36 días, 40 días que la economía se ha parado. O sea, imaginémonos a la microempresaria, madre soltera, que vendía pollo frito, que en este momento está paralizada, ya tiene casi 40 días. ¿Cuánto necesitó esa madre soltera que tiene 2 hijos para estos 40 días? ¿Cuánto necesita? Y el gráfico que estamos ahí planteando es la realidad. Y yo a los escépticos que no creen en una apertura de la economía, yo les pregunto, ¿qué hubiera pasado si en estos 40 días no hubiera suministro de alimentos? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué pasaría con usted, Renato, si le hace falta la comida? Si el sector productivo no hubiera tenido excepciones y se hubiera parado, en este momento estuviéramos lamentando, tal vez estuviéramos en las calles peleando por comida. Entonces, hay que tener, en eso estaríamos. Hay que tener un equilibrio. Entonces, por eso cuando el COEP muy responsablemente habla de una apertura inteligente de la economía, en un plan estratégico donde participemos todos, gobierno, empresa privada, productores, la gente de la salud. La gente de la salud sabemos que están en primera línea y están temerosos, pero ahí están trabajando. Si ellos lo han podido hacer los alimentos, la gente que produce alimentos, tenemos que ir muy inteligentemente abriendo otros espacios, porque si en este momento, Renato, nos colapsa el sector productivo, dentro de unos 40 días lo que va a pasar es que no vamos a tener comida. Mira este otro gráfico. ¿Qué necesitan las empresas para hacerle frente al COVID-19 en este momento? Financiamiento con bajo interés, autorización de operación otorgada por el gobierno,
lo que estaba hablando el señor Lazarus, crédito fiscal o subsidio público, renegociación de deuda. Y esto que estoy viendo aquí, este es el debate en el mundo, hasta en el primer mundo. Esto no es invento. Antes de la pandemia, yo hubiese podido tener un margen y decir, quieren más, quieren más. Miren, esto que estoy viendo aquí en Honduras es el debate en todo el mundo. Cómo reactivar las empresas. ¿Qué necesitan las empresas para hacerle frente al COVID-19 en Honduras? Financiamiento con bajo interés, 44.4%. Autorización de operación otorgada por el gobierno. ¿Qué es esto de autorización de operación otorgada por el gobierno? Estamos hablando de la simplificación administrativa. La simplificación y seguimos con ese. No, pero también tiene que ver mucho con el tema de los salvoconductos. ¿Cómo va a operar? La mayor parte de empresas están paradas ahorita porque necesitan un salvoconducto. Sí. Necesitamos presentar las medidas de bioseguridad y ver de qué manera esas medidas mitigan el impacto de la pandemia. Un 13.0% crédito fiscal o subsidio público y un 6.3% renegociación de deuda. Lo que necesitan las empresas nuestras en este momento. Mira, me acaba de llamar José. José me pintó mi casa donde vivo actualmente hace 15, 20 años. Mira lo que me pone. Mira lo que me pone José. Y para mayores datos, vive en una colonia de los profesores, creo que es la Víctor F. Ardón, porque ahí me ha contado Mario Landa que ha visto a José. Me pintó mi casa hace 15 años. Exactamente. Fue la primera pintada que le di a la casa. Y me está escribiendo, José es un obrero humilde, es un hombre humilde, de gran corazón, trabajador enorme. Quiero leerles textualmente lo que me está poniendo José en este momento. José, lo tengo como José Pintor. José Pintor. Me dice, lo felicito amigo, dice, es una pandemia el hambre. Tenemos que trabajar con precaución. Cuídese, saludos. Es un hombre, discúlpame José, yo creo de primaria, quizá de primer curso, gran corazón, honesto, trabajador. Todos los maestros que conocen a José el Pintor allá en la Victoria Ferdón y que les hace favores, yo lo conozco. Dice, es una pandemia de hambre, tenemos que trabajar con precaución. Tenemos que trabajar con precaución. Designado Ricardo Álvarez, antes de la pausa, adelante, buenos días. Bueno, vamos a la pausa, parece que las comunicaciones del designado están fatales hoy. Vamos a hacer un enésimo intento con el designado Ricardo Álvarez. Yo no sé si son las líneas de la residencia del designado Ricardo Álvarez o son las nuestras, que ya están un poco viejitas. Bueno, ¿qué es entonces, Carlos? Bueno, ya, dejémoslo. Invitémoslo mejor, que esté presente aquí para un debate, el designado Ricardo Álvarez. Valoraciones, don Juan José Cruz, valoraciones, porque mire, me escribe un amigo dirigente magisterial, Daniel Esponda. Daniel Esponda es uno de los nuevos líderes magisteriales, muy inteligente Daniel. Me dicen, las condiciones educativas sanitarias del país, si no cuidamos las vidas de los ciudadanos, no tendremos quien mueva la economía. Cuidado, el desastre humanitario podría estar a la vuelta de la esquina. Esponda, fíjate que yo he pensado en eso también, pero me he preguntado, ¿y si quiebran las empresas? ¿Y si quiebra la economía? ¿No va a pagar impuestos la gente? ¿De dónde va a pagar el salario de los profesores y de todos los trabajadores públicos del gobierno? Te lo digo con toda franqueza, Esponda, porque te conozco. Yo he reflexionado sobre esto, justamente porque sé que hay gente que dice, no hay que salir de la casa.
si nadie sale de la casa, si quiebra la economía, en 2 o 3 meses nadie está pagando impuestos en el país. Y vea si no en 2 meses. Nadie está pagando impuestos en Honduras si el aparato productivo está parado. Esponda, ¿de dónde vas a recibir tu salario? Los empleados públicos, ¿de dónde van a recibir el salario? Yo me he puesto a pensar en eso, Esponda, te lo digo con toda franqueza, y he reflexionado. Por eso, ayer mismo la doctora Elsa Palou, y lo decía Roxana Araujo hace algunos minutos, mire, dice, yo creo que esto debe irse abriendo con equilibrio, de manera equilibrada, dice. Inteligente. Inteligente, así me decía Elsa ayer. Y si estoy mintiendo, doctora, arrebátame en público. Y con las medidas de bioseguridad. Así es el asunto. Así es el asunto. No solo es que no vamos a tener comida, sino que los trabajadores públicos, todos, incluyendo los maestros, si no le pagan impuestos al gobierno, no hay salario. Y entonces, Juan José Cruz, adelante. Yo quiero ratificar, Renato, lo que le dije al inicio. Son 2 curvas que están corriendo en paralelo, ¿verdad? El tema de COVID-19 y el tema de carácter económico. No va a ser fácil conciliar eso. Por eso es que creo que también hay que reconocer, ¿verdad?, que cuando uno de estos sectores económicos abre porque el gobierno de la República así lo decide, el balón nos queda en nuestra cancha como iniciativa privada. Esos protocolos de bioseguridad, esos paradigmas, la necesidad de la distancia social, la necesidad de la mascarilla, la necesidad del gel en manos es muy, pero muy importante porque ahí están planteados. Solo de esa forma vamos a poder hacer conciliar esas 2 líneas que corren en paralelo, Renato, ¿verdad? Porque estamos completamente claros, y quiero ratificar también, la iniciativa privada no está en esta campaña solamente porque no hay números financieros, ¿verdad?, que ya es un problema. Hay empresas que están en cuidados intermedios, otras que están en cuidados intensivos y otras que ya se murieron, Renato. Pero no solamente es eso, sino que también hay que recordar que detrás de todas esas acciones empresariales, detrás de todas esas acciones financieras, económicas y contables, hay gente que está perdiendo sus empleos, ¿verdad? Hay gente que está perdiendo sus empleos. Por otro lado, si lo vamos a poner en función de los sectores productivos, también hay gente que necesita seguirse nutriendo. Por lo tanto, esa llegada fácil al consumidor final es muy, pero muy importante, porque ahí está la dieta. Luego usted mire entonces que hay cualquier cantidad de dimensiones. En el tema educativo estamos completamente claros. Ya ayer nos estaban ilustrando, ¿verdad?, sobre la posibilidad de una deserción mucho más grosera de la que ha habido en el reciente pasado. De manera que lo que quiero plantear, Renato, es que esta es una responsabilidad de todos, ¿verdad? Si el gobierno, con todas las responsabilidades que tiene que cargar sobre sus espaldas, nos está dando el chance de poder abrir uno de los sectores, hombre, de ahí en adelante responsabilidad nuestra, ¿verdad?, la aplicación de esos protocolos de bioseguridad como se debe. Por eso es que hacemos un llamado a iniciar esas campañas educativas, esas campañas mediáticas que nos puedan dar la oportunidad de llegar a oídos del pueblo, un pueblo que tiene sus propios paradigmas, Renato. No sé si a usted le ha ocurrido, pero a mí me ha pasado que a veces he tenido una molestia y ando con esa molestia ahí por alguna gripe, por algún dolorcito de cabeza, y me resisto a ir a donde el doctor. Sí. Ya cuando me siento realmente enfermo, entonces asisto donde el profesional de la medicina. Esos son los paradigmas que tenemos que cambiar. Lavarnos las manos antes de comer, todo ese tipo de cosas, Renato, creo yo que están al alcance de la sociedad hondureña. Y usted mismo ha reflexionado, ¿verdad? Y ha dicho en su momento, a mí me ha pasado, cuando ya vaya donde el médico, ya me va a encontrar ese órgano terminal. Todo por no ir a tiempo. Sí, nos pasa a todos. Nos pasa a todos, don Juan José Cruz. Quiero que escuchemos a Raquel Lazo con opiniones también que de repente no están en total concordancia con las que se han emitido aquí, pero que son opiniones
respetable. Si yo le quiero decir a la gente, miren, esto no es campaña, este programa de hoy no es campaña. Yo he invitado a todos ellos porque he reflexionado sobre esto. No es campaña. Yo no hago campaña de cosas que no creo. Yo solo hago campaña cuando creo en lo que estoy diciendo y que eso puede ser de utilidad y que puede ser y servir como bien común o para el bien común. Así que en eso estemos totalmente claros. Que estén empresarios hoy aquí hablando de esto no es campaña. Yo sí creo que si no hacemos algo con la economía, vamos a tener otra pandemia, igual o más peligrosa que la otra. En eso lo tengo claro. Tengo claro que no hay que salir irresponsablemente a la calle sin protección y que no deben abrirse empresas si antes una comisión de expertos no ha dicho este protocolo de bioseguridad que me ha presentado esta industria, esta empresa, vale la pena y van a trabajar sin riesgo los trabajadores. Así es que hay que salir, así es que hay que trabajar, así es que hay que consensuar. Esto no es campaña, yo en lo que no creo no hago campaña y cuando hago campaña es para el bien común. Escuchemos a Raquel Lazo. Definitivamente. Para el presidente del Consejo Hondureño de la empresa privada, Juan Carlos Icafi, es comprensible la decisión gubernamental de ir abriendo algunos comercios de manera gradual. Si no lo hace, los hondureños morirán de hambre y no del COVID-19, advierte. Y yo creo que hoy, con los acontecimientos de los precios del petróleo, yo creo que vamos a entrar a una depresión mundial. Esto aunado a la falta de producción en el campo hace urgente que nosotros de una manera responsable e inteligente podamos abrir nuestra economía, siempre salvaguardando la salud de los hondureños, porque no podemos continuar con una economía paralizada. Si no nos morimos del COVID-19, nos vamos a morir de hambre. Se admite que el país es pobre y la gente no tiene los ingresos necesarios para aguantar un mes más, pero antes de tomar este tipo de decisiones, el gobierno debe consultar a los expertos de salud y no reabrir sectores comerciales de manera unilateral, pues se expone a la población. Es importante, es urgente, la población hondureña en su mayoría no tiene los ingresos necesarios para aguantar un mes más de aislamiento social, a pesar de que saben que es necesario. Pero sin embargo el gobierno de la República tiene que asumir los sacrificios. Hemos visto que estas decisiones son unilaterales y que no consultan a los especialistas, ni económicos, ni sanitarios, ni sociales para tomar las mismas. Primero se abrieron los supermercados, farmacias, gasolineras, luego se autorizó la apertura de las ferreterías y a partir de este miércoles se reabrirá la Feria del Agricultor y los Artesanos, algo que a futuro se volverá normal, explica el presidente de los microbiólogos, pues el virus llegó para quedarse y la población deberá aprender a convivir con él. Sí, el virus aquí se va a quedar, pero uno tiene que ir aprendiendo a ir tomando medidas de bioseguridad. Ya también el lavado de manos es súper importante, no solo es de hacerle así a la mano, hay que recordar todo el procedimiento que se tiene para hacer lo que es el lavado de manos. Y según Moncada, aunque se abran todos los comercios en el país, la mejor medida que deberán tomar los hondureños para no contagiarse es quedarse en casa si no tiene alguna emergencia. Según los expertos, es una realidad que la economía del país no aguantará tanto tiempo sin agilizar su actividad económica. Es por ello que queda ahora en manos de los ciudadanos evitar el contagio y implementar las medidas propias de bioseguridad. Raquel Lazo, Telenoticias. Bueno, muchas gracias Daniel Esponda. Así que me gusta a mí el debate, ¿ve? Sin descalificarse, sin ofenderse. Mira lo que me dice Daniel Esponda, Renato me dice, sin duda estamos contra la espada y la pared, pero hoy es cuando necesitamos los buenos liderazgos y definir protocolos claros y aplicados al 100%. Tenemos que tener claro que el sistema sanitario ya colapsó. Estoy de acuerdo con abrir parcialmente el comercio, pero no veo quién del gobierno científicos nos den alternativas. No, coincidimos en esto que tú dices. Debemos tener protocolos claros y aplicados al 100%. Estamos claros en eso, ¿verdad? Nosotros tenemos más de 36 días, Renato, de convivir. Hay plantas de proceso de alimentos que están trabajando. No ha faltado la leche, no ha faltado los quesos, no ha faltado el huevo, no ha faltado el pollo.
hay héroes silenciosos que están allá en San Pedro Sula, en el epicentro de la epidemia, trabajando con medidas de bioseguridad. Y tuvimos que hacer muchos cambios, desde la parte de fumigación, desde la parte de tomar temperatura, de darle seguimiento al colaborador, si tiene empleados enfermos. Ese es el tipo de cosas que, como decía el microbiólogo en la entrevista, el virus vino para quedarse. Aquí está, ya lo tenemos. Ahora tenemos que despertar y ver de qué manera vamos reactivando la economía inteligentemente, cuidando la salud nuestra y la salud de nuestras familias. ¿Sabes qué aprecio también, Edgardo? Que ha habido leche. Que ha habido leche. No se ha parado. Sí, aprecio eso, que ha habido leche. Por lo menos en los días que a mí me toca ir a los supermercados o alguna pulpería, o que andan ahí los carros de Banasupro o de otras empresas, he visto leche. Por eso es que aprecio eso también. Renato, a la gente que esté escéptica de abrir la economía, sería bueno preguntarles qué hubiera pasado si todas las empresas de alimentos en este momento tenemos 36 días. ¿Qué hubiera pasado si la cadena de suministro se hubiera parado, que no tuviéramos comida? Ahí hay que empezar a ver. Ahora bien, necesitamos otros procesos. Necesitamos abrir otras industrias, necesitamos que el albañil que vive ahí en un barrio, que todos los días le traía a la señora, o el taxista o el bucero, ¿cómo está haciendo esa gente ahorita? Tenemos una bomba, y como lo dije el dirigente magisterial, estamos contra la espada y la pared, pero vamos a tener que convertirnos en héroes para que algunos vivamos. Mira, ojalá que los transportistas, los taxistas ya estén elaborando un buen protocolo de bioseguridad. Recordemos que la bioseguridad es cara, Renato. Está afectando la productividad. Ya vemos cómo la inflación en la canasta básica está impactando. Pero cuando yo te digo, en algún momento tiene que abrirse el transporte, ¿no? ¿Sí o no? Tienen que innovar. Por eso digo, vayan preparándose. Porque en la medida que demuestren que pueden circular la ruta interurbana, las urbanas, sin el riesgo de que la gente se contamine, que ese comité de expertos diga están preparados para que esto se abra, para que se reactive. También todos debemos de tener conciencia. Si se reactiva la economía, gradualmente cada uno de nosotros tiene que ser responsable. Si se siente mal, si se tiene que cuarentenar, Renato. O sea, tenemos que aislarnos, pero tenemos que seguir trabajando. Don Luis Valle, reflexiones finales. Don Luis, y muchas gracias siempre por atender nuestra invitación. Gracias, Renato. Al igual que todos los compañeros invitados, nosotros estamos totalmente de acuerdo en reactivar el consumo con modelos de atención diferentes. Esto no quiere decir que estamos poniendo en segunda parte el tema de salud. Hemos venido trabajando constantemente, estoy escuchando el tema de protocolo y la palabra bioseguridad, y esas dos palabras ya vienen en el ADN de la parte avícola. No puede existir una explotación avícola sin implementar los protocolos de bioseguridad. Para darle información, Renato, nosotros estamos en línea directa con la OMS para salvaguardar a todos nuestros colaboradores, y esto es a nivel latinoamericano, incluyendo Honduras, con la OIE para ver el tema de sanidad animal, juntos con un contacto directo con la FAO para velar por la continuidad del suministro de los productos agroalimentarios, en este caso la avicultura. Estamos preparados para todo eso, constantemente nos hemos venido preparando. Yo vengo escuchando el tema de la apertura inteligente. Lo dejaría inteligente, pero también le agregaría la parte responsable. Sí. La parte responsable, muchas personas pueden verlo así. Y sobre todo esto, Renato, sobre todo esto tiene que estar enmarcado el bienestar común. Así es, ¿no? Y en esencia eso ha sido. No ha sido el ánimo de que yo quiero seguir obteniendo rentabilidad, no, ese no ha sido el espíritu de este programa, y yo no lo permitiría, ¿verdad? Que primemos la rentabilidad a la salud. No. He estado convencido que se necesita reactivar inteligente y responsablemente la economía
para que no quiebren las empresas y no perdamos los empleos. Que se necesita reactivar gradual, responsablemente la economía para que tengan oxígeno a pagar los impuestos las empresas y que con los impuestos del gobierno pague a los trabajadores públicos, pague a las enfermeras, pague a los médicos que trabajan en los hospitales públicos y pague a toda la gente que trabaja con el Estado, con el gobierno. Eso es, así lo miro yo. Este programa no ha sido hecho porque no, esta empresa no está ganando lo que ganaba antes de la pandemia. Eso no me importa. Me importa lo otro, me importa lo otro. La esencia de este programa ha sido apertura inteligente, gradual, responsable, para que no quiebren las empresas y no perdamos nuestros empleos y que el gobierno tenga capacidad de pagar a todos los trabajadores públicos, incluyendo médicos, enfermeras, maestros y toda la gente que trabaja con ellos. Palabras finales, don Ernesto Lázaro en San Pedro Sula. Muchas gracias, Renato. En efecto, pues tenemos unos grandes retos, como dicen mis compañeros panelistas. Tenemos la labor difícil de enfrentar una reactivación inteligente y responsable, como dice Luis Valle. Necesitamos definitivamente entrar en este proceso. Pero al mismo tiempo, como les explicaba yo en mi intervención anterior, tenemos que concentrarnos, además de poder traer a esta gente de nuevo al empleo, vamos a tener que después ver la otra parte de esta historia, que va a ser delicadísima, y va a ser el rescate de las empresas que hoy por hoy, después de estar más de 30 y pico días, y quién sabe si no 2 meses inactivos, van a tener necesidad urgente de poderse reactivar y sobrevivir. El rol del gobierno, junto con la banca, va a ser diseñar paquetes de financiamiento que les permitan, como usted estaba mostrando en una de las filminas, el acceso al crédito para que puedan estas empresas, reactivarse, sostener la carga que se les ha acumulado a lo largo de este tiempo y luego emprender un nuevo comienzo. Es otra plática, es otro tema, es otro debate, con gusto puedo acompañarlo si me invita, pero en realidad lo que quiero explicarle es que se va a necesitar trabajar mucho, porque cuando hablamos de empresas, y como lo estaba explicando, están completamente concatenadas, desde el consumo hasta la producción agrícola, hasta la producción en cemento, para generar trabajo, que puede generar también ingresos para los albañiles, los maestros de obra, los peones. Es un trabajo que lo tenemos que emprender con inteligencia, con responsabilidad, con cuidado al empleado para que él pueda estar saludable y traer ese pan de cada día a sus familias que tanto lo necesitan. Así que yo les espero de que realmente todos nos unamos, porque esta es una tarea de todos. Este es un trabajo que tenemos que trabajar tanto en salud, tanto en la parte económica, en la parte financiera, para que podamos nosotros garantizar la estabilidad de esta economía, poder mantener estos empleos, porque ahorita los empleos que se han estado perdiendo pueden ser temporales, pero luego con la desaparición de empresas se pierden empleos en forma permanente y eso no lo podemos permitir. Nosotros tenemos que trabajar duro. Esta crisis es transitoria, pero los daños que se pueden haber ocasionado, si no lo sabemos manejar bien, pueden ser permanentes. Y eso es una labor que tenemos nosotros que trabajar en conjunto, con responsabilidad, para poder atender estos retos. Interesante, y créalo que no será la primera ni la última vez, don Ernesto Lázaro. Vamos a tenerlo cuantas veces requieran nuestros programas para escuchar esas opiniones inteligentes que hoy nos ha brindado. Muchas gracias de nuevo. Y también a usted, don Luis Valle, muchas gracias por esas reflexiones. Gracias a usted por invitarnos a su programa. Y que estén bien. Yo voy a la última pausa y regreso para despedirme de Edgardo Leiva. Bueno, muchas gracias, Edgardo. Muchas gracias, Renato. Mira, yo con este mensaje, tú traes mascarilla, perdón. Sí, mira, hay que ser responsables.
que esto sea un escudo de protección, obviamente para uno, quien aporta, y para nuestra familia. Si sumamos ese mensaje en todas las familias, la sociedad entera habrá comprendido el mensaje. Andar esto cuando uno sale de la casa, lavarse las manos con jabón y los que tienen con gel antibacterial es básico. Si queremos que esto se vaya reabriendo poco a poco y normalizándose poco a poco, si queremos no perder nuestros empleos, si queremos conservar el empleo, digo, por favor, seamos responsables. Si queremos salir a las calles y vender las tortillas, porque esa es la actividad laboral que hacemos para llevar alimentos a nuestros hijos y comprarles los vestiditos a nuestras niñas, las camisitas a nuestros niños, a la economía informal. Si queremos volver a esa normalidad, tenemos que ser responsables y concienciarnos. Si salimos a la calle, salgamos protegidos. Gracias, Edgardo. Gracias a todos ustedes. Muy buenos días. Bésame.